Buenos días, profesora Natalia Castro. Hoy voy a hablar sobre las teorías del comercio internacional en un mercado colombiano. Comenzamos entonces por el mercantilismo. El mercantilismo, teniendo un ejemplo claro en un mercado colombiano, se ve representado en el café. El café es un producto que, si bien ha mutado a lo largo de los años en el mercado colombiano, ha sido bastante representativo y ha hecho que Colombia gane el estatus de un país cafetero principalmente a la vista internacional, pienso. Tal como lo fue en el principio de la primera teoría, que trató de explicar el comercio internacional en Inglaterra a mediados del siglo XVI, cuyo argumento principal era que lo más conveniente para un país era mantener un superávit comercial. Eso quiere decir exportar más de lo que se importa, vender a los extranjeros más de lo que consumimos nacionalmente. El comercio de café colombiano a lo largo de los años ha seguido siendo mayor en salidas, quiere decir exportaciones, que en entradas, importaciones, y sin embargo esto no ha generado uh, una afectación grave en la economía colombiana dada a una posible inflación por exceso de ganancias en este producto. Ventaja absoluta. Para hablar de la ventaja absoluta tomo como ejemplo una vez más el café colombiano, porque es un producto que ha tenido mucho éxito a nivel nacional y a nivel internacional y que se ha mantenido a lo largo de los años. Esto se debe seguramente a una evidente ventaja absoluta en el cultivo y procesamiento de este producto a nivel nacional en comparación con otros países. Es por eso que gran parte del café producido en Colombia es cultivado y procesado con fines de exportación a nivel mundial. Aunque si bien hay otros países latinoamericanos que actualmente influyen en el comercio internacional del café, gracias a una evolución del cultivo y comercial, el café es sin lugar a duda un excelente ejemplo de ventaja absoluta en Colombia, pues es Colombia quien sigue en el tope de las exportaciones o en el top de los países principales exportadores de café. Y pues en conclusión, eh, un país o una empresa o un sector comercial tiene la ventaja absoluta en la producción de un bien cuando es más eficiente que los otros. Seguimos entonces con la ventaja comparativa. Entonces, en la producción mundial potencial de un país, la ventaja comparativa quiere decir que esta producción es mayor con el libre comercio sin restricciones que con un comercio restringido. La teoría, como bien dice Ricardo, quiere decir que los consumidores de todas las naciones pueden consumir, valga la redundancia, más si no se le imponen restricciones al comercio entre países que no cuentan con una ventaja absoluta en la producción de algún bien que con las restricciones. Sin embargo, esta teoría de ventaja comparativa puede ser negada, por decirlo así, con la teoría de Hirschberg-Ohlin, porque aunque en Colombia algunos mercados ganan tras la implementación de un tratado de libre comercio con, por ejemplo, Estados Unidos, existen otros mercados que pierden y se ven afectados tras la implementación de la misma, debido a la intensidad con la que los factores del mercado son requeridos o empleados en cada actividad productiva establecida en el mercado, establecidas por ejemplo, la tecnología y por la cantidad de factor que requiere en cada economía. Es entonces el resultado de un proceso comparativo entre las naciones, sus mercancías y factores que influyen en la producción. Por ejemplo, en las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos podemos remarcar un acceso a mercados más amplios, fundamental para economías pequeñas, para pequeñas economías, acceso a productos de mayor calidad y menores precios, contacto con avances tecnológicos y científicos, mejores sueldos y calidad de empleo, nos abre las puertas al mercado más grandes, a los mercados más grandes del mundo y consolida las preferencias de APTEA. Pero en cuanto a las desventajas del TLC, del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, la apertura comercial generará una mayor integración del país a la economía mundial, lo que hará posible reducir la volatilidad de su crecimiento, el nivel de riesgo del país y el costo de financiamiento de la actividad privada en general. Nos abrimos a un nuevo mercado con poder de adquisición mayor al nuestro y no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad que son protegidos con determinados mecanismos de defensa comercial.
Es por eso que entre las desventajas encontramos muy seguramente el sector agropecuario, con productos perdedores y sustitución de productos que entrarían a un mercado colombiano a un menor precio que al precio producido a nivel nacional. Continuamos entonces con la teoría del ciclo de vida del producto. Esta teoría habla sobre la realización entre la producción de productos nuevos y el país de origen de la idea, diciendo que algunas veces es necesario tener la mano de obra cerca y vender los productos nuevos a precios más elevados. Entonces, en este caso, yo tomé como ejemplo chocolate Santa Teresa y puse una línea de tiempo con los eventos más relevantes a lo largo de los años, desde el nacimiento de la empresa hasta el siglo XXI. También adjunté esta gráfica y estos resultados estadísticos. Cabe resaltar que aunque Colombia no está en la cima de los principales productores de cacao a nivel mundial, empresas como Chocolate Santa Teresa han apuntado a exportar esta materia prima y darle una evolución a los productos obtenidos como fruto de su transformación en el mercado colombiano, dándole quizás al cacao un precio mayor al del hecho de ser importado, pero consiguiendo un factor agregado en sus producciones, evidenciando entonces una fase de nacimiento, una fase de madurez del producto y una tercera fase de estandarización del mercado. Continuamos con la ventaja competitiva. La ventaja competitiva es la capacidad de una empresa de sobreponerse a otra u otras de la misma industria o sector mediante las técnicas que no necesariamente tienen que ser definidas mediante, por ejemplo, técnicas propias de innovación. Al hablar de ventaja competitiva, se hace referencia a dos conceptos fundamentales: liderazgo en costo y diferenciación. Para hacer realmente efectiva una ventaja competitiva, tiene que tener tres factores fundamentales. 1. Ser única y legal. 2. Ser posible de mantener. Y 3. Ser netamente superior a la competencia. Entonces, para finalizar, vamos a hablar de la nueva teoría del comercio internacional. Esta capacidad de las empresas de alcanzar economías de escala tendría implicaciones importantes para el comercio internacional, pues las economías de escala y las grandes producciones a grandes escalas, implican o representan reducciones de los costos unitarios que se obtienen con grandes volúmenes de producción. Es entonces China un gran ejemplo a nivel mundial, pues tiene un factor histórico muy fuerte que marca a China como una de las grandes potencias de producción en masa, teniendo sus consecuencias o sus alcances muy marcadas en importaciones en territorios de todo el mundo y por supuesto en un territorio colombiano. Muchas gracias, profesora, por su atención y le deseo un buen resto de semana.